Yo soy Adriana Cervantes, tengo a mi cargo pues algunos programas de radio en la subdirección de radio y también en televisión. Así que pues iniciamos con este programa y con la presentación de mis compañeros que estarán aquí conmigo compartiendo este tema del rock and roll. ¿Empiezo yo? Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Trujeque, yo venía pasando por aquí, me invitaron a que habláramos acerca del rock. Hoy estamos de manteles largos efectivamente porque el rock es parte de nuestro día a día, es parte de nuestra cultura, pero sobre todo es todo un estilo de vida. Bueno, yo soy camarógrafo y bueno, un gustazo compartir aquí este lugar con compañeros, amigos, pero sobre todo amantes del rock, que yo creo que es lo que hace que estemos aquí reunidos, ¿no? Así es, yo soy Héctor Jacobo, soy productor y locutor en esta televisora, radiodifusora, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Día Mundial del Rock, que no tiene mucho, por cierto, que se celebra. Y me parece que ha perdido fuerza en los últimos años como género musical, porque pues han surgido otros géneros que no precisamente son del agrado o compatibles, ¿no?, con el rock, pero que bueno, es lo que ha estado escuchándose en la radio. No debemos olvidar que el rock sí es un género musical dentro de la música popular, porque bueno, todo lo que se mida por listas de popularidad es música pop o música popular. Entonces, pero sí tiene esta característica el rock de poseer una identificación muy clara y muy allegada hacia los jóvenes, ¿no, Quique? Sí, gracias. Qué buena onda compartir aquí el espacio. Soy Luis Enrique Villegas Gómez, estoy aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión desde hace un rato. Estoy a cargo del área de televisión y yo creo que hablar de este tema es bien interesante, pues siempre hay tela de dónde cortar. Yo en lo personal creo que no debería ser este día el día del rock. Creo que hay otros días mucho más identificables, como a lo mejor el concierto de Woodstock, ¿no?, que es donde se reúne, digamos, se concentra uno de los momentos muy importantes, la cúspide del rock como tal, ¿no? Pero, sin embargo, me parece que es un género que, como bien dices, ha venido modificando y ha tenido diferentes tendencias, y que de alguna manera nos hace o ha hecho crear una cultura a través de esto, ¿no? Y había que pensar un poco hay como muchas líneas que había que seguir, porque sí, ciertamente dices, bueno, hablamos de rock o rock and roll, ¿no? Y qué es lo que nos va dando cada uno de estos géneros y movimientos, que finalmente es un libro bien interesante que se llama El grito y el mito, que justamente nace del grito, de una expresión. Pero fíjate que justo de eso, ¿no? La cuestión de que ha venido de más a menos, yo creo que sí, pero tiene que ver como en esta parte generacional, ¿no? Creo que el rock, desde que surge, no sé, 40, 50, una cúspide en los 60, 70, ha evolucionado, se ha diversificado, pero siempre ha sido acompañado con el género de moda, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, cuando hablas de New Metal, que fue el que me tocó, pero no por eso desconozco nuestras bases, mezclaba el hip hop con el metal, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia de un género como tan cultural y diverso como el rock, ¿no? Yo creo que ahorita ya hay más aceptación hacia el género, porque pues a lo mejor a los que nos regañaban ya somos papás o abuelos, o tenemos como ya algo más cercano a eso, y que ahora nos toca ver como de lejos los géneros de moda que como que nos causan más, pues no sé si rechazo, pero menos entendimiento, ¿no? Porque pues dices, yo preferiría que mi hijo escuchara, no sé, Nirvana, a los Beatles, no sé, algún tipo de rock, que a lo mejor de lo que se está escuchando actualmente. Pero yo creo que mi abuelo pensaba lo mismo con nuestras costumbres o nuestra música, ¿no? Entonces creo que esa es otra parte interesante que podríamos analizar, ¿no? Como a lo mejor lo que el género sufrió en su momento lo está sufriendo otro, ¿no? Que es algo urbano, pero ya con otro tipo de tintes como lo es el reggaetón
o los corridos tumbados, que son como algo Sí, que aquí no entiendo, ¿no? aquí lo interesante es como establecer por qué el rock como tal, ¿no? Yo sí diferencio rock and roll, por ejemplo, blues, jazz, rock and roll, foxtrot, rock en especial, por qué, qué contenido tiene en cuando nace, Su estructura. su estructura, que finalmente es algo que te dice, ¿sabes qué? Yo soy el mundo, ¿no? Y hay una crisis generacional que hace que entonces este grito se convierta en un movimiento cultural, ¿no? Así es muy clara la influencia del blues, ¿no? Ajá. El blues, bueno, tenemos que también en referencia a que otros géneros ahora se escuchan más, por ejemplo, hablando de México, es que bueno, debemos así como que tener claro que el rock es principalmente británico y estadounidense, ¿no? Allá el rock sigue dando y siguen bandas y grupos, nacen todos los días, pero pues acá no nos llegan porque se opta por otro tipo de géneros como el reggaetón que dices que tiene que ver pues con una idiosincrasia y una cuestión más de país no anglosajón. Pero en lo que referente aquí que por qué el rock tiene esta magia, yo creo que el blues cuando nace, bueno, hablábamos de que la guitarra es un instrumento africano, ¿no? Desde ahí la aparición de la raza y de la guitarra, del instrumento, pues rompe la concepción, ¿no? musical que tenían los europeos de este sistema y aparece la música de los marginados, ¿no? de los rechazados, de los esclavos, que es el blues y obviamente el sistema lo rechaza. Lo rechaza y es por eso que pues, se toca el blues con temas muy de bajas pasiones, se toca en bares escondidos, en lugares escondidos, que los blancos comenzaron a frecuentar, que de ahí, bueno, sale obviamente el éxito de Elvis Presley, por ejemplo, ¿no? Todos creían que era negro, ¿no? Sí, para empezar. Pero fíjate, yo... influencia, ¿no? Digo, disculpa que te interrumpa, pero justo yo creo que eso es lo que diferencia de todos los géneros, que el rock siempre ha surgido como una voz de resistencia, ¿no? Hablábamos como, por ejemplo, que la música está muy ligada al hombre, de que eran cánticos o eran como esas válvulas de escape de opresión, ¿no? Esclavitud o campos de algodón, donde quiera que lo ubiquemos siempre había cánticos de resistencia. Y que bueno, cuando se enfoca a esta resistencia y algo cercano a la juventud, bueno, yo creo que ahí viene como el boom, ¿no? Un Elvis Presley moviendo las caderas en la televisión y que la gente no lo podía coincidir porque todo era socialmente correcto. Entonces ahí viene como el símbolo de identificación de la juventud con algo que explota y dices, pues yo no me comporto bien todo el tiempo, ¿no? Y que bueno, de ahí se diversifica de acuerdo a la región, como decías, ¿no? Justo que en cada país ya le da como su toque diferente. Creo que esa es una de las causas por la que, o más bien uno de los motivos por los que el rock ha perdurado a través del tiempo, porque se ha podido adaptar, ¿no? Finalmente todos los movimientos socioculturales, artísticos, pues es finalmente la ruptura de algo, ¿no? Es una crisis, es romper con lo establecido y crear una nueva, o sea, no decir porque voy a crear, ¿no? Sino porque la misma inercia de querer ser contestatario te hace decir otras cosas y hacerlas de otra forma. Claro, y el rock se ha adaptado a todo este tiempo, ¿no? Ajá. Sí. Y yo, perdón. No, adelante, por favor. Y yo creo también que es parte de nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo crecí escuchando música y lo escuché por mi hermano, ¿no? Empecé escuchando Pink Floyd y luego ya más adelante rock mexicano como Ángeles del Infierno y yo cuando lo escuchaba yo decía, ¿qué onda, no? Con eso que escucha mi hermano, yo muy pequeña y mi hermano escuchando ese tipo de música, pero al final me marcó, ¿no? Y es parte de mí con lo que he crecido y finalmente pues sí te marca culturalmente. Y regresando a lo de los campos de algodón, como ellos al final pues lo que querían era expresar su sentir, ¿no? Porque estaban trabajando en esos campos recolectando el algodón y haciendo pues todo lo necesario para poder sobrevivir y finalmente pues llevan todo eso también a las iglesias donde empiezan a cantar el gospel, a expresarse y realmente son expresiones porque los ves cómo bailan, cómo sacan todo eso que quieren expresar, decir y es algo fuerte como ustedes dicen, algo que rompe
con todo lo que ha venido haciéndose con esa parte de que todo es perfecto, todo es correcto, y el rock and roll pues viene a decir aquí estamos y estamos presentes de diversas maneras y vamos a yo creo que por eso también continuar. no tiene como un sonido caduco, ¿no? Porque por ejemplo otra cosa que diferencia al género pop, que siempre ha sido muy muy grande y que está como en la vanguardia, es justo eso, algo que tú escuchas pop de los 80, escuchas retro como el año que viene, ¿no? O a los 90, y bueno, y eso ha sido cada vez como más al alza, como en esta cultura de consumismo, ¿no? Pero, por ejemplo, el rock que tú escuchas, no sé, tal vez de Led Zeppelin, de Pink Floyd, incluso de lo más pop que puedas encontrar como los Beatles, se escucha igual de bien, ¿no? O sea, tú lo puedes oír con un cassette de tu papá, un disco de vinil de tu abuelito, de tu papá también, y que se sigue escuchando súper bien. Tú escuchas un hit de hace 3, 4 años, pop o de cualquier otro género, y se escucha pues pasado, ¿no? Como algo que ya no chistoso. encaja, ¿no? Sí, porque justo eso, ¿no? O sea, el rock no pasa de moda, sino se vuelve clásico, ¿no? A diferencia de otros géneros que pasan y ahí quedan, ¿no? Los One Hit Wonders o incluso los éxitos comerciales que pues de eso vivieron, ¿no? De una buena canción que en ese instante fue buena, pero que después incluso pasa a ser un tanto cursi o ridícula o inconcebible, ¿no? Y el rock no, o sea, la estridencia o el virtuosismo de un guitarrista o la voz, no sé, ahorita de cualquier cantante que tengamos en mente, se sigue colocando y se sigue escuchando igual de bien, ¿no? Y digo, y no es porque sea un género que a mí me guste, sino que realmente lo puedes checar con eso, ¿no? O sea... Hay una película que se llama Casi Famosos, que la hermana mayor le dice al chavito que quiere ser periodista de la revista Rolling Stone. Dice que si no has escuchado Tommy, no has escuchado el rock, no has vivido el rock, ¿no? Con una vela encendida. Yo no sé si ustedes se acuerdan, para mí el impacto más fuerte, o lo que tuve como un acercamiento al rock fue justo con mis primos, que nos reuníamos todos los domingos, escuchando una tornamesa de las chiquitas portátiles. Ah, qué chido. Y un disco de 45 con una manzanita dando vueltas, ¿no? Órale. Estábamos escuchando los Beatles. Pues yo no sabía, pero, o sea, cada vez que nos reuníamos era la misma rola o los mismos discos. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿No? Y hasta después, o sea, a mí me llega tarde finalmente el asunto de entender el rock como tal, ¿no? Escuchando Grand Funk, escuchando a Pink Floyd, pero así como de rebote, a los Beatles obviamente, pero me llega ya ya en la universidad, incluso en un trabajo de investigación que hice sobre el rock. Órale. Entonces empiezo a clavarme muchísimo en ese asunto, ¿no? Entonces, pues todo el panorama que me rodea es el rock, y por lo tanto, cuando yo crezco y tengo a mis hijos, yo no les digo, escuchen esto. Bueno, es que justo es eso, ¿no? Ya más, como ¿no? papá, viene como esa disyuntiva que a lo mejor alguien que le gusta otro género te dice, oye, ¿tú le enseñas esa música del demonio? No, no es que yo se la enseñe, pero justo es que tú lo pones en el carro, tú la pones cuando estás trabajando, bueno, al menos Así creo es. que los que estamos acá, la música es parte también de nuestro día a día, ¿no? Ya sea por el canal o por la radio o por lo que nos encanta hacer, pero tu hijo de alguna u otra forma, aunque no quieras, tiene esa influencia directa, ¿no? Claro. Y yo lo agradezco de corazón porque justo es que ahora veo que mi hijo de repente trae música que me gustaba, pero que he ido descubriendo por las plataformas digitales, ¿no? Por Spotify. O sea, escucha por un YouTube, cover sí. que para él es nuevo y tú dices, Ajá, no, justo, pues esa ajá. la canta Cat Stevens. Apenas me llegó con algo de Nirvana y me decía, órale, mira, te escucha bien padre, ¿no? Y le digo, ay, que gracias a Dios. Qué bueno que le Y gusta. bueno, sí, es muy también bueno. el hecho de que este instrumento, yo creo que también ahí radica la identificación con los jóvenes, que como ustedes comentan, ha seguido sucediendo, ¿no? La electrificación de la guitarra, porque bueno, pues primero era un instrumento acústico. Esa estridencia, ¿no? de la que hablamos es lo que mueve, ¿no? Y lo que estremece el alma o los sentidos o los sentimientos de la audiencia, y que en ese momento, mediados de los 50, los jóvenes carecían de una identidad, y fue lo que ayudó al rock a seguir adelante. Bueno, porque pues, si no hubiera habido quien lo escuchara, pues no
no hubiera seguido. Pero es muy curioso porque el sistema siempre rechaza, ¿no?, los movimientos que vienen surgiendo, en este caso pues normalmente de los marginados. Cuando nace el blues, el sistema, hablando de gobierno, sociedad, rechaza el blues, ¿no? Pues le pone una cruz, ¿no? Lo tacha. Una etiqueta. Pero después el mismo sistema asimila, ¿no?, este blues y lo convierte en rock y lo hace entonces ya comercial. Y a lo largo de la historia del rock así ha sido. Hay una anécdota muy, muy curiosa y muy interesante de los Rolling Stones. Los Rolling Stones en los 60s, cuando surge el grupo, se convierten como en la contraparte de los Beatles, ¿no? Los Beatles pues, eran los niños malos, bonitos, y los Rolling Stones eran los chicos malos. Ajá. Pues el gobierno de Inglaterra y el gobierno de Estados Unidos, vía FBI, les ponen un 4 para plantarles droga y encarcelarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos no quería que se les diera una visa para que entraran a Estados Unidos. No los querían en Estados Unidos, no querían que se presentaran por esto que representaban. Entonces, bueno, vemos cómo pasan las décadas y al día de hoy pues los reciben con los brazos abiertos, ¿no? Igual pasó con el grunge, igual pasó con Marilyn Manson, y con otros grupos que de entrada es como que el parón, ¿no?, del sistema de decir no, ¿verdad? No entras, no tienes cabida. Claro. Y después de un tiempo es asimilado y vuelve a entrar. Siempre ha habido como ese rechazo a lo diferente en nuestra sociedad como tal, ¿no? Y siendo un grito de resistencia y un grito de rebeldía, el rock pues está muy asociado a contar o a cantar lo que la mayoría de los géneros no quiere, ¿no? Creo que justo esa es otra de las cosas por las cuales no podríamos hablar de un género muerto cuando todavía hay mucho quien lo escucha y mucho que heredar, ¿no? Porque incluso países como, no sé, Finlandia, por ejemplo, que es básicamente como su música natal, ¿no? O sea, y que crecen escuchando rock, o en este caso algo más propio, hasta que fallecen, escuchan entonces, ese tipo de ceremonias como de tal, ¿no? Pero yo creo que también va muy ligado a justo a que el rock va enfocado en esa etapa de tu vida en donde más rebelde eres, ¿no? Y justo ahí podremos hablar de del Club de los 27, porque son esos íconos que perpetuamente van a ser jóvenes y que perpetuamente van a representar el espíritu del rock and roll, ¿no? O del rock en específico, que es la libertad, que es el surgir y ser rebeldía, rebeldes como tal, ¿no? Yo tengo muy marcado lo que decía Kurt Cobain, que prefería morir joven que terminar siendo alguien totalmente corrompido por la sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el último miembro fue esta chica, ¿cómo se llama? Amy Winehouse. Y bueno, también era una influencia de todos estos géneros, ¿no? Cómo alguien tan joven podía a lo mejor escudarse en el blues o en el jazz o yo creo en que esa influencia. Este asunto es una crisis existencial de los chavos, de estos rock and rolleros, rockeros que han muerto, porque pues finalmente es lo que te consume, ¿no? La sociedad de consumo, que llegas a una cúspide y luego ¿qué sigue? ¿No? O sea, claro. El tan chavo, o sea, y tienes todo a tus pies, ¿no? Éxito, fama. Y a mí me parece muy grave ese tipo de situaciones, porque finalmente el sistema que te crea es el que te mata, ¿no? Es una crisis existencial. No, y que bueno, también si lo hablan, ¿no?, a los rollos conspiranoicos, pues tendría que ver también con toda esa influencia que ejercen hacia la sociedad en ese instante, ¿no? Porque los íconos como Jim Morrison, como Jimi Hendrix, como Kurt Cobain, son símbolos que mueven masas y que están diciendo cosas que el sistema no quiere que digan, ¿no? Entonces, pues ya si te gusta lo conspiranoico, podrías llenarlo por el asunto de que prefiero mejor desaparecerlo ahorita y me sigan moviendo gente, que a que sigan creciendo y perdamos como control de la situación, ¿no? Pero bueno, puede ser ahí el misticismo también de la situación. Yo prefiero creer que justo la sociedad hace que surja algo y que a la vez te puede destruir, ¿no?
Pero eso es muy característico porque es la crisis existencial. Yo creo que es no nada más dentro del rock, ¿no? Porque ha habido otros géneros donde mueren los artistas, el jazz, ¿no? Por ejemplo. Pintores, ¿no? Nada más que creo, perdón, que esto está influenciado porque el rock and roll va junto con pegado con sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Así debe Entonces, ser. Es diferente, se percibe distinto, o sea, exacto. porque mitificas, ¿no? En el rock se mitifica al músico o cantante muerto, ¿no? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, etcétera. Justo, perdón que te interrumpa, digo esto porque siempre tuve la idea cuando leía sobre el Club de los 27 que, por ejemplo, Jimi Hendrix, y lo que decía él de lo conspiranoico, que cuando iba en la ambulancia, que ya iba él muy con una sobredosis, entonces él quería voltearse a vomitar, y el camillero no le permitió, porque le decía que no podía hacerse de lado, y entonces lo mantuvo así, y pues él mismo se ahogó con su vómito, ¿no? Entonces, fuera de que sí sean las drogas y la sobredosis lo que los lleva finalmente a la muerte, también, por ejemplo, Kurt Cobain se dice que no fue el que se suicidó, ¿no? Sino lo suicidaron. Entonces, pues ahí ya también vienen otra serie de cosas que también influyen en esta parte de... Sí, porque tiene un aura como de nihilismo, ¿no? La cuestión. Y recuerdo que Pete Townshend, el guitarrista de Who, decía que el rock era como un gran fuego, pero cuando te acercabas al fuego veías que estaba avivado por cuerpos, ¿no? Qué bueno. Entonces, los cuerpos, o sea, los sacrificados o los sacrificios que ha habido dentro del rock alimentan esta mitología y le dan fuerza para las generaciones futuras, para los próximos grupos y próximos movimientos dentro del mismo rock que van surgiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que no tengo como un grupo favorito en específico, pero tengo claro que una de las bandas que más ha ejercido influencia en mí ha sido The Doors. Para mí se me hace una banda muy completa, pero sobre todo alguien que tuvo una percepción distinta en su momento y sigue teniéndola, ese Rey Lagarto, con su música, con sus letras, con su arte, ¿no? Y bueno, creo que para concluir diría que el rock es parte de nuestra vida y parte de nuestra cultura, y que difícilmente va a morir, pero que siempre va a encontrar el camino adecuado para que lleguen las nuevas generaciones, consúmanlo, y bueno, eso sería todo. Bueno, pues yo me despido. Héctor Jacobo, servidor. Mis grupos favoritos, pues dos de los grupos que han como marcado mi vida a lo largo de mi existencia ha sido Metallica y Pink Floyd. Son como grupos que siempre están ahí y que siempre de alguna manera tengo la necesidad de escuchar, ya sea uno de los primeros álbumes o de los últimos. Yo no tengo un grupo, bueno, tengo varios, pero yo más bien me gustaría mencionar uno que marcó el inicio como como dicen ahora, que me voló la cabeza. Fue Iron Butterfly con Inagada la Vida. O sea, a mí, y todavía lo escucho y sigo pensando que esa es la neta del planeta, ¿no? 17 minutos de cacho. 17 minutos, no lo podía creer. Les repito, nos reuníamos con mis primos también ahí, y de repente mis primos grandes, mucho más grandes, no, pues que este disco, que 17 minutos, ¿cómo? Me quedé hipnotizado con eso. No, muy buen referente. Pues muchísimas gracias. Pues mi grupo favorito es Pink Floyd y también Led Zeppelin, así que pues son grupos que me han marcado y con los que crecí y de los que he aprendido muchísimo, por los que me gustó muchísimo el rock. Y en Facebook estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que habrá nuevas sorpresas para que sigan con nosotros aquí en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias por su atención.